¿Cómo orar para romper las barreras espirituales? En esta clase vamos a estudiar la oración de guerra espiritual que activa el poder de Dios. Es que muchas veces hemos orado. Yo he orado muchas veces, pero es un llamado de atención esta clase porque yo no sé si estoy orando como realmente debería estar orando. No sé si estoy luchando en oración como realmente debería estar luchando. Y es un llamado de atención para todos nosotros, hermanos, porque hay momentos en la vida cuando sentimos que nuestras oraciones chocan como que con un muro invisible, como si nuestras palabras no traspasaran ni el techo de nuestra casa, de nuestra habitación. Pero en Daniel capítulo 10 nos está revelando una verdad asombrosa, la cual es que cada oración sincera desata movimientos en el mundo espiritual que nuestros ojos no ven. Voy a repetir eso. Escuchen esto. Esta clase es muy importante. No la pierdan. Cada oración sincera que los cristianos hacemos desata movimientos en el mundo espiritual que nuestros ojos no pueden ver. Mientras Daniel ayunaba y oraba durante 21 días, una batalla épica se estaba librando en lugares celestiales, hermanos. Esto no es una metáfora poética. No, esto no es una historia bíblica nada más. No, esto es la realidad espiritual, hermanos. Escuchen esto. La realidad espiritual de nuestras vidas como cristianos es que cuando oramos, no estamos hablando al aire, estamos activando fuerzas divinas que cambian el curso de la historia muchas veces, no solo de nuestra vida, sino de la historia, como le pasó a Daniel. Imagina esto, hermano. Estás orando con todas tus fuerzas, clamas a Dios día tras día, pero sientes como si tus palabras rebotaran en algún lugar o ni siquiera sientes que Dios te ha escuchado. Las promesas bíblicas que antes te animaban, quizá cuando empezaste en la vida cristiana, ahora ya están perdiendo como esa fuerza en tu vida. Esa situación te angustia porque las cosas no cambian. Y tú dices, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Te suena familiar? No estás solo. El profeta Daniel estaba experimentando lo mismo exactamente. Él había orado por 20 días y no había recibido ninguna respuesta de Dios. Hasta el día 21, Daniel recibe una respuesta. Mientras él ayunaba, escuchen esto, hermanos, es que esta clase, qué impresionante. Mientras Daniel ayunaba aquí en la tierra, escuchen, ángeles y demonios luchaban en los cielos por la respuesta a la oración de Daniel. Es que no luchaban por otra cosa. Fíjense, un hombre como nosotros, Daniel, se arrodilló a orar aquí en la tierra. Y esa oración provocó que ángeles y demonios lucharan en los lugares celestiales, en el aire, que lucharan. Así que la oración de Daniel estaba teniendo grandes barreras espirituales. Estaba chocando con todos esos demonios que querían impedir la respuesta de Dios para Daniel. Piensa en esa adicción que tú tienes y que no cede. Piensa en esa puerta laboral que no se abre. Piensa en esa enfermedad que quizá no sana. Piensa en esa situación que te mantiene como opresionado, como oprimido, como atado. Piensa en esa situación familiar que no se desata, que no se suelta. Ahora piensa en tu vida de oración. ¿No será que nos falta aprender a orar? Aprender a guerrear en lo espiritual, en la oración. ¿No será que nos falta ayuno? ¿No será que nos falta estar delante de la presencia de Dios? Y cuando digo nos falta es porque yo me estoy incluyendo también. Esta clase está tocando mi corazón porque Dios me está sacudiendo y me está llamando a orar más. Hermanos, la buena noticia es que Jesús nos dejó las llaves que rompen todas esas cadenas espirituales y esas llaves se llaman oración. Oración para derribar murallas que parecen indestructibles, porque cuando oramos con revelación y con autoridad de la palabra de Dios, no estamos hablando al aire, hermanos, estamos hablando directamente con el Padre Celestial que está en los cielos. Hermanos, es que algunas veces quizá hemos perdido ese enfoque. Quizá cuando oramos no estamos ni siquiera imaginando qué estamos haciendo. Pero cuando oremos, pensemos, estoy hablando con el Rey del universo, con el Dios Todopoderoso. Daniel estaba ayunando y orando intensamente por 21 días, pero escuchen lo que dice la palabra. Desde el primer día, dice, sus oraciones habían sido escuchadas.
pero un príncipe demoníaco, una fuerza espiritual que gobernaba sobre Persia, se había interpuesto, traspasando esa oración y bloqueando la respuesta. Y fíjense, Daniel oraba y un príncipe demoníaco de Persia, el mismo Satanás, ¿no? Estaba en contra de la oración de Daniel. Aquí descubrimos una realidad que cambia todo, hermanos. Nuestras batallas no son contra personas. Tú no estás batallando contra personas. Tú no estás batallando contra un tumor. Tú no estás batallando contra una enfermedad. Tú no estás batallando contra un jefe que no quiere, un jefe que siempre está hostigándote. Tú no estás batallando contra tu esposa o tu esposo. Tú no estás batallando contra tus hijos. Tú no estás batallando contra el vicio. Tú estás batallando contra fuerzas espirituales de maldad en los aires. Es que eso es lo que impacta en esta clase. No batallamos contra una enfermedad, no batallamos contra una adicción, no batallamos contra una esposa o un esposo que no quiere hacer las cosas que nosotros quisiéramos. No, estamos batallando contra fuerzas espirituales de maldad en los aires. Mira lo que dice Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Miren la lucha que tenemos, hermanos, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¡Wow! Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 entes enemigos está mencionando Efesios 6:12. Pablo ahí dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice que es contra principados, o sea, esos príncipes demoníacos, que el Señor los reprenda, que tienen esa autoridad de príncipe de las tinieblas, obviamente. Son poderosísimos, hermanos, que el Señor los reprenda. Dice que luchamos contra principados, contra potestades. Potestades es alguien que tiene poder, hermanos. Hermanos, es que esto es de poner atención. Estamos luchando contra gobernadores de las tinieblas. Miren, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Esos son los jefes de los demonios. Que el Señor los reprenda, hermanos. Y luego dice, contra huestes. Huestes es un montón espirituales, o sea, no se ven, de maldad en las regiones celestes. Hermanos, yo de verdad ahora estaba leyendo esta clase que yo escribo siempre y estaba pensando en mí y en mi vida de oración. Y yo quiero llevarte a la reflexión a ti y a tu vida de oración. Hermanos, aprendamos esto. No luchamos contra otra cosa terrenal. Luchamos contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Cuando oramos y parece que nada sucede, no es que Dios no nos esté escuchando, hermanos, porque dice la Biblia, que la palabra dice, Daniel capítulo 10, que desde el primer día que Daniel oró, fueron escuchadas sus oraciones. Hermano, desde el primer día que tú y yo oramos, son escuchadas nuestras oraciones, pero muchas veces se encuentran esa barrera de esas huestes demoníacas. Daniel nos enseña que la oración efectiva requiere más que palabras piadosas y que peticiones, necesidades. La oración efectiva requiere discernimiento espiritual para saber que estamos luchando contra esas autoridades del mundo de maldad. Que el Señor lo reprenda. Mientras Daniel oraba día tras día, él no lo sabía, pero se estaba librando una batalla celestial. Sus oraciones no eran en vano. Estaban debilitando las fuerzas de los demonios hasta que finalmente el arcángel Miguel llegó como refuerzo para asegurar la victoria. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando habló de la viuda persistente que cansó al juez injusto con sus constantes peticiones. Y si un juez terrenal cedió ante la persistencia de esta viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará aquellas cosas si pedimos con insistencia, clamando a Él día y noche? Hermanos, es que de verdad, quizá mi vida de oración, voy a hablar de mí, no voy a hablar de ti. Quizá mi vida de oración ha sido pobre. Quizá mi vida de oración no ha sido con la suficiente fuerza, con la suficiente persistencia que se requiere para que esas huestes espirituales de maldad estén derrotadas. Pero tenemos que aprender algo. No eres tú, no soy yo
los que derrotamos esas huestes de maldad. No, es el Señor, es la fuerza del Señor, la fuerza del cielo, los ángeles del cielo. Tú y yo no podemos nada. Tú y yo somos simples criaturas indefensas, seres humanos viles, miserables, sin poder alguno. Pero Dios puede. Y Dios está con nosotros y en nosotros está el Espíritu Santo. Hermanos, aprendamos a orar, por favor. Aprendamos a orar con persistencia. Aprendamos a ayunar. Aprendamos a no darnos por vencidos y aprendamos a que cuando estemos orando hay fuerzas espirituales de maldad que lucharán para que nuestras peticiones no sean escuchadas. La experiencia de Daniel termina con un detalle revelador y es que el ángel lo tocó 3 veces para fortalecerlo. Antes de darle un mensaje, hermanos, el ángel del Señor vino a tocar a Daniel 3 veces para fortalecerlo. Esto nos muestra que el ayuno y la oración no solo cambian las circunstancias de nuestra vida, hermanos, sino que nos transforman. Salimos fortalecidos, con mayor discernimiento de la palabra, listos para recibir lo que Dios quiere revelarnos. Hermano, yo no sé qué estás enfrentando tú ahora. Yo no sé si estás enfrentando barreras espirituales y tu oración no ha sido respondida. No te canses de orar. No te canses de seguir. Daniel no se rindió. 20 días oró consecutivamente y no pasó nada. Y al día 21 pasó la respuesta. Pero dije, no pasó nada terrenalmente. En 20 días estaba pasando de todo y Daniel no se había dado cuenta. Probablemente ahora tú estás orando porque Dios quite esa enfermedad, porque Dios te arregle tu situación económica, porque Dios te cambie esa situación laboral. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es tu petición? No lo sé. Pero quizá sientes que no pasa nada. Solamente sigue, sigue, no te canses, sigue. Y si te cansas, sigue cansado, porque se está librando una batalla por esa oración que tú has hecho. La oración rompe barreras. El ayuno rompe barreras. Y el pasaje nos muestra cómo el ángel llegó para tocar 3 veces a Daniel. Ahora, fíjate bien, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Wow! Mientras Daniel persistía en ayuno y oración aquí en la tierra, arcángeles y demonios y ángeles y todo luchaban en lo invisible. Y el ángel del Señor llegó para tocar a Daniel y fortalecerlo. Mientras tú y yo oramos aquí en la tierra, ángeles y demonios lucharán para oponerse a esa oración, los demonios, y para favorecernos los ángeles. Pero el ángel de Jehová siempre estará con nosotros. Hermanos, aunque ahora estemos teniendo dificultades, sigamos adelante. La oración que mueve el cielo no es la más elocuente ni la más larga. No, es la oración que nace de un corazón humilde, de un corazón quebrantado. La oración que mueve el cielo, hermanos, no es aquella oración que dice, yo declaro, yo arrebato, yo no, 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 no. La oración que mueve el cielo es aquella que con humildad de corazón se acerca uno ante la presencia del Dios Todopoderoso y le dice, Señor, yo no puedo, en mi humanidad no puedo. Mira esa situación que estoy atravesando, esa enfermedad, esa dificultad, esa opresión que no me deja, que no he podido liberarme de eso, Señor. Yo no sé por qué, pero yo no puedo. Yo no soy quien para declararte ni arrebatarte nada, pero yo sé que hay demonios que luchan porque ellos no quieren verme con el bien que yo te estoy pidiendo, pero también sé que hay ángeles que están luchando y sé que el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defenderá, así como me ha defendido siempre. Hermanos, sigamos adelante. Santiago 5 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay pruebas, pero hay buenas noticias. Y así como el ángel fue enviado a Daniel, Salmo 34:7, no olvides esa cita. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No te vaya a dar miedo orar. Hay demonios luchando en contra de la oración tuya y mía. ¿Eso qué nos importa? Aquí con nosotros está el ángel de Jehová. ¿Quién es? El mismo Jesucristo. Acampa alrededor, acampa. ¿Has visto un campamento de soldados tú? Es impresionante cuando uno ve un campamento de soldados, tanques de guerra, fusiles AK-47,
lanzagranadas, de todo. Ese es un campamento. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Tu casa será defendida. Tu familia será defendida. Tu oración ya ha sido escuchada. Y aunque ahora no veas la respuesta, sigue, sigamos. Yo me incluyo porque yo aún necesito ver respuestas de Dios en mi vida. Ah, siento que estoy tocado por esta clase y por el Señor, así que no puedo seguir hablando, pero si sigo voy a llorar y es una clase. Hermano Abel Guerra, continúe usted. Muchísimas gracias, Pastor Andri. Bendiciones a cada uno, a todas y a todos. Eh, Vean, hermanos, el martes pasado estudiábamos, comparábamos cómo el varón que se le presentó a Daniel era el mismo varón que se le presentó a Juan, según Apocalipsis capítulo 1. ¿Y, ¿Y por qué? Porque decíamos las características que tenían ambos varones. Pero algo en lo personal quise dejarlo para esta oportunidad es que en ambas citas se habla de que ese varón era semejante al Hijo del Hombre, tanto en Daniel capítulo 10, versículo 14 al 18, como en Apocalipsis capítulo 1 dice que ese varón que se les apareció tanto a Daniel como a Juan en Apocalipsis capítulo 1 era semejante al Hijo del Hombre y por lo tanto era el mismo Jesucristo. Eso lo dice en Daniel 10, 14 al 18. Dice, le dijo, le dijo Jesucristo, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Por eso por eso estamos seguros que era Jesucristo. Dice, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío. Daniel le dijo, Señor mío, porque era el mismo Jesucristo. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor, le volvió a llamar Señor, a hablar con mi Señor? 3 veces le dijo Señor Daniel a este varón que era el mismo Jesucristo. Y aquel dice, ¿y cómo lo confirmamos? Lo vuelve a decir que era semejante al Hijo del Hombre, porque vuelve a decir, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Así lo dice Daniel. Entonces, con esa cita confirmamos por si nos había quedado duda de quién era el varón que se le apareció a Daniel, era el mismo Jesucristo. ¿Y por qué? Porque lo mismo. ¿Por qué? Porque en todo el Nuevo Testamento se dice que a Jesucristo se le llamaba el Hijo del Hombre, y él mismo lo dijo. En Marcos capítulo 14, versículos 61 al 62, lo podemos comprobar. San Marcos capítulo 14, versículos 61 al 62 dice, mas Jesucristo callaba y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí podemos comprobar que el mismo Jesucristo dijo que él, el Hijo del bendito, es el mismo, el Hijo del Hombre. Jesucristo se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces, estamos seguros entonces que Jesucristo se le apareció a Daniel, porque en Apocalipsis 1, 12 al 13 también dice que Apocalipsis 1, 12 al 13. Dice Juan, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y Apocalipsis 1, 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto.
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición, hermanos, que al profeta Daniel y al apóstol Juan, el mismo Jesucristo se les apareció. Pero ¿por qué se les apareció a ellos? Lo estudiamos, eran muy amados porque eh, ellos siempre estaban tomados de la palabra del Señor. En todo el libro de Daniel que estamos estudiando, vemos cómo Daniel escudriñaba. Él estaba escudriñando por las profecías de Jeremías de que Dios iba a, a regresar, a permitirle regresar a Jerusalén otra vez, y él escudriñaba. Ahí podemos ver cómo Daniel escudriñaba su palabra. Podemos ver ahí mismo en Daniel cómo él oraba y ayunaba. Era un hombre de Dios que buscaba a Dios, a pesar de que estaba en eminencia, porque estaba gobernando juntamente con los reyes, tanto en el imperio de Babilonia. Cuando cayó el imperio babilónico, en el imperio medo-persa también Daniel era tomado en cuenta por el rey Darío, ¿verdad? Entonces Dios lo bendecía, pero esas bendiciones materiales eran poco para Daniel. Él buscaba a Dios, a él le interesaba más la bendición espiritual. Pero también, como dice acá en el libro de Daniel, a pesar de que él oró, hasta 21 días después llegó la respuesta, porque tal y como ya lo dijo el pastor Andri, eh, eh, el mismo Jesucristo le dijo a Daniel de que se le había interpuesto el príncipe del reino de Persia, o sea, huestes malignas se interponen para que las promesas de bendición que Dios ha decretado ya para sus hijos lleguen inmediatamente. Pero, ¿por qué razón es que sucede eso? Porque en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Romanos 8:31 dice, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y algo importante que quiero compartir con ustedes es también lo que sucedió según narra en el libro de Números, capítulo 23, versículo 13, cuando el rey Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para que maldijera a los israelitas. Y Balaam hacía sacrificios para que Dios le permitiera maldecirlos, pero Dios no se lo permitió. En lugar de que los maldijera, Dios le decía, tienes que bendecirlos, y Balaam declaraba bendiciones sobre el pueblo de Israel. Pero lo que quiero compartir con ustedes es lo que dice, por qué razones Dios los bendecía. Dice Balaam, él dio bendición y no podré revocarla, porque Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Y luego sigue diciendo, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Este versículo es importante, hermanas y hermanos. Debemos estar seguros que nosotros como cristianos también tenemos luchas espirituales, y también hay personas con malas intenciones queriendo que en lugar de bendición nos lleguen cosas malas. Pero a pesar de, y posiblemente nosotros escuchamos de que, y muchas personas tienen miedo a brujerías y esas cosas, pero acá en la Biblia nos está diciendo en Números capítulo 23, tal y como le es prometido a Israel, que contra Israel no hay agüero ni adivinación contra Israel. Esa misma promesa es para nosotros los cristianos. Para los cristianos, que al igual que Israel, Dios no nota iniquidad, porque ese era el requisito. En los versos anteriores dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Es que hay que ver también la razón por la cual nada puede tocar a un hijo de Dios, porque el hijo de Dios debe vivir en santidad.
No debemos abrir puertas al enemigo. Esa es la clave. Nosotros, con la ayuda del Señor, debemos pedirle al Señor siempre que nos ayude a vivir en santidad para que el enemigo no tenga puertas abiertas y pueda hacernos daño. ¿Por qué razón digo esto? Porque Balaam no pudo maldecir a los israelitas, pero con el tiempo, en la misma Biblia lo podemos leer, que dice que aconsejó a los moabitas eh, que mandaran a mujeres a persuadir a los soldados israelitas y luego dice que fornicaron ellas con ellos y después ellas los motivaron a adorar los ídolos que adoraban en Moab y en Madián. Y a raíz de eso, entonces Dios sí comenzó a mandar gran mortandad para el pueblo de Israel. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios nos ayude a vivir en santidad para que nada malo pueda tocarnos. Porque en el momento que nosotros dejamos las cosas de Dios, en el momento que damos lugar al enemigo, que el Señor lo reprenda, entonces le estamos abriendo una puerta al enemigo. Que el Señor nos ayude. Eso quería compartir con ustedes, hermanos, porque también eh, el salmista, el salmista en Salmo 1 lo dice, y con esto concluyo. En Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué sucede cuando eso hacemos? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que el Señor nos ayude a, a, a vivir en santidad para que la protección de Dios esté con nosotros siempre. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén, hermano Abel. Muchas gracias por su participación, hermano Abel. Gracias, hermano Abel, por esto. Y realmente es impresionante esta clase. Daniel capítulo 10, las dos clases, la semana pasada y esta, nos han como que sacado un poquito de la profecía, si ustedes se han dado cuenta, pero nos han metido en algo más espectacular que la misma profecía, que es la fuente de la profecía, que es el Señor Dios Todopoderoso, y cómo la obtuvo Daniel a través de la oración, a través de esa lucha espiritual. Adelante, hermano Ernesto Jordán. Hermana Karina no está con nosotros hoy, viene volando desde México para Guatemala, así que le deseamos buen viaje, buen vuelo. Hermana Karina no nos está escuchando, pero al ver la grabación vas a ver que le deseamos lo mejor, ¿verdad? Que Dios la traiga con bendición a Guatemala. Y hermano Ernesto, adelante. Gracias, hermano, Dios los bendiga. En el proceso que lleva la oración de Daniel y su entrega, podemos ver desde el principio que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces él ya llevaba mucha escuela, ya llevaba mucha instrucción que recibió en Jerusalén. La aplicó en su vida para que podamos ver nosotros que no es que haya sido momentáneamente o una situación que se dio por lo que se estaba dando, sino que ya era una trayectoria que Daniel traía y que había propuesto en su corazón. Entonces la visión del hombre de vestido lino y la guerra espiritual, porque es una guerra espiritual en la cual se está dando en la batalla de los cielos, también está la restauración y la preparación para una visión final en Daniel 10, del 15 al 19. Entonces podemos ver nosotros que todo tiene un propósito. Mientras decía estas palabras, estaba yo los ojos puestos en la tierra, enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza al Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí la boca y hablé y le dije. Entonces Daniel estaba viendo a, a Jesucristo en ese momento, que realmente era el que lo estaba visitando. Y estaba delante de él, porque le dice, Señor mío, con la visión que ha sobrevenido sobre los dolores que iban a tener en el tiempo. Entonces, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Nuevamente le está diciendo Señor, está explicando, él mira la autoridad
que tiene el Hijo del Hombre que está parado junto a él en ese momento y lo está fortaleciendo. Entonces, esto es importante porque también vino el momento en que Daniel se cayó y enmudeció para poder oír las instrucciones que Dios tenía, el mensaje que tenía, y le explicó que había una gran batalla que se estaba dando en los suelos. Entonces Daniel estaba en el suelo, estaba postrado, estaba humillado, como lo vemos en el versículo 11, y ahora estaba con los ojos puestos en tierra. Quiere decir que estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y esa es una de las cuestiones que tenemos que tener nosotros, que no solo hablar y hablar delante de Dios, sino que estar consciente de lo que estamos hablando, de lo que estamos pidiendo y de la reverencia que tenemos que tener delante de Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, del universo. Entonces nosotros tenemos que tener también nuestra situación que tenemos. Entonces hay lugares en los cuales no podemos postrarnos físicamente, pero ser humildes de corazón y postrarse en el espíritu para poder entender también las instrucciones que Dios tiene en nuestra vida. En la oración es una comunicación. Entonces a veces solo nosotros hablamos y hablamos, pero tenemos la respuesta de Dios. Pero estamos oyendo la respuesta de Dios. Estamos esperando la respuesta de Dios. Después de los 21 días llegó la respuesta. Entonces quiere decir que constantemente Daniel estaba pidiéndole a Dios, y eso fue una gran bendición que se puede dar. Daniel fue fortalecido nuevamente, como dice en el versículo 15 al 19. Aquel tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Entonces Dios muchas veces nos está tocando para fortalecernos. Eso, que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Y lo podemos ver, si hay una pregunta general. ¿Dios les ha hablado a alguno de ustedes? ¿Ha oído usted la voz de Dios? Muchas veces no podemos decir que no, pero cuando vamos a la palabra, esa misma palabra nos está respondiendo, y esa palabra fue creada por Dios mismo, mandada a nosotros para que nosotros podamos tener consuelo. Y esa misma palabra es la que nos va a fortalecer en momentos difíciles. Nos está dando instrucciones para que sigamos, para que tengamos obediencia de parte de Dios, cubridos con armadura. Nos dice, alejaos, no tengáis las obras de la carne, sino que buscad los frutos del Espíritu. Entonces, todo ese proceso lo tenemos que ir viendo nosotros para que tener la situación en la cual podamos ser entendidos en lo que estamos haciendo. No automáticamente, sino que con convicción y proponiendo en nuestro corazón venir y agradar a Dios, apartándonos de muchas situaciones para poder ser bendecidos. El ángel le explica que debe volver a la batalla contra el príncipe de Persia y Grecia. Le está explicando, vino, lo fortaleció, le dio instrucciones, y el ángel mismo regresó otra vez, como decía, para el versículo 20 al 20-21. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Quiere decir que eran dos enemigos que estaban en los lugares celestes, espiritualmente hablando, que no se miraba esa guerra, pero había una guerra. Entonces, muchas veces alrededor nuestro hay situaciones que tal vez nos están afectando en el lugar donde estamos, hasta nuestra misma casa, pero es que tenemos que entender que el que está con nosotros es más fuerte de los que están en el mundo y los que están en las regiones celestes de maldad. Entonces, dice el ángel, yo te declaro lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Daniel estaba a punto de recibir la respuesta a sus oraciones, pero la batalla no había terminado para este mensaje, porque era un mensaje celestial que se tenía que dar. Primero, él debía luchar contra el príncipe de Persia, luego contra el príncipe de Grecia. Dios cuida a Israel obrando detrás de la escena en el reino espiritual. La lucha celestial
La batalla se da en esas regiones que a veces no comprendemos, que tenemos que tener claro. Estoy tal vez dando y repitiendo para que nos pueda quedar un poco claro que la situación que se está dando es que estamos peleando contra situaciones que no conocemos. Si una hueste es una cantidad, podemos hablar que puede ser un ejército que está en contra de nosotros, una legión, no sé, pero también hay gobernadores, tienen autoridad, ellos tienen autoridad sobre muchos lugares, sobre muchas regiones, y se da de manifiesto cuando el ángel le dice nuevamente contra Persia y contra Grecia. Entonces, ahí se manifiestan, habían autoridades demoníacas que se movían ahí en ese sector y sobre todo que se influenciaban mucho detrás de los gobiernos. Y muchos gobiernos actualmente están siendo influenciados por situaciones que se dan, viendo que llaman al espiritista este, al conjurista este, al brujo este, para que les explique y que los guarde y haga un montón de situaciones. Y eso lo vivimos nosotros en Guatemala, en Caminar Judío, constantemente lo hacían, hasta sacrificios se hacían. Y eso es maldecir y dar poder en cierto grado a las regiones celestes y a los gobernadores que se mueven. Entonces las influencias espirituales detrás de los gobiernos y naciones pueden manifestarse a través de creencias amplias que moldean la percepción del mundo y las decisiones políticas, porque aquí se puede ver que se manifiesta en situaciones que pueden, por medio de la religiosidad que se da en varios países como Irán, hacen la influencia en el gobierno. Entonces, y ahí toman decisiones. Pero ¿quién está en ellos influyéndolos para guiarlos a esta situación, principalmente a atacar a Israel, ¿va? Entonces, la influencia directa, algunos tienen estructuras jerárquicas que pueden cumplir con una agenda determinada. Por ejemplo, un líder religioso puede tener un papel importante en la toma de decisiones, en las elecciones de líderes. Él dice quién queda o quién no queda. Y eso es influenciado también por los gobernadores de las regiones celestes. Aquí tenemos que tener claro que la palabra es clara, dice, el que pone y quita reyes es Dios. Él pone y quita, nadie más. Entonces él permite ciertas situaciones para que nosotros busquemos de Dios, para que tengamos un anhelo de tener una relación viva y eficaz con Dios en el Espíritu. Entonces, algunos casos de la religión que se manifiesta en el mundo, como una teocracia que se vive en varios países actualmente de Oriente Medio. En Guatemala o Latinoamérica no se manifiesta esto, pero en algunos lugares de importancia, como es ciertas regiones del mundo, se manifiesta esto. Ha sido hogares de civilizaciones antiguas que adoran a una variedad de dioses y diosas. Y entonces, por ejemplo, en Mesopotamia está Mu, dios del cielo, rey de las dioses. Elín, dios del rey del aire y del destino. Enki, dios de la sabiduría y de las aguas. Ishtar, diosa del amor y de la guerra. Shainai, dios del sol y la justicia. En Egipto, que es una manifestación que se aclara de lo que realmente el mundo, está Ra, que es dios del cielo, del sol y creador del mundo. Isis, diosa de la magia y la fertilidad. Osiris, dios de la resurrección y del inframundo. Horus, dios del cielo y protector de los faraones. Anubis, dios de la munificación y del inframundo. Entonces en Canaán, él, el Dios supremo y creador del mundo. Baal, Dios de la fertilidad y de la lluvia. Anat, Dios de la guerra y del amor. Astaret, Dios de la fertilidad y del amor. Pero tenemos aquí algo muy importante. Dios, Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios, el cual sacó a su pueblo de lo que es Egipto para llevarlo a Canaán y levantar. Y de ahí lo importante, la simiente que venía que tener del rey David cuando nació el Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos que ver claro nosotros que se están moviendo muchas situaciones,
pero estamos en las manos de un Dios vivo todopoderoso que nos cuida, que nos alienta, que nos lleva, independientemente de la situación que nosotros tengamos, porque Él prometió ser fiel, aunque nosotros pareciéramos infieles. Y esa es una promesa de Dios que la tenemos que vivir. Ahora, ¿nos da derecho a pecar? No. ¿Nos da derecho a hacer lo malo? No. ¿Tenemos libertad para hacer libertinaje? No. Tenemos que buscar a Dios, pero buscar a Dios de todo corazón, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esa es una gran bendición que tenemos nosotros como hijos, que podemos llegar hasta el trono de la gracia para el oportuno socorro. Entonces, Dios habita y nos guarda. ¿Usted cree que sus oraciones no han sido recibidas? Claro que sí, pero hay condiciones que Dios da para esas oraciones, para responderlas. Pero también habla la palabra que uno tiene que estar bien con su esposa para que no sea de tropiezo las oraciones que se elevan. Entonces, esas oraciones es fragancia delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que examinarnos, hermanos. Tenemos las manos sucias, limpiémoslas. Tenemos pecados, confesamos nuestros pecados y pidámosle a Dios que ya no volver a recaer en esas mismas situaciones que se están dando. Uno puede tener fuerza de voluntad, pero no puede estar agradando a Dios. Pero aquel que se humilla, aquel que viene y entrega su corazón y propone en su corazón no contaminarse y agradar a Dios, Dios es justo y verdadero para poderlo ayudar, para poderlo levantar y que esa persona pueda ser un instrumento, un vaso de honra delante de Dios y que pueda llevar también las palabras de salvación a muchos, o a pocos, pero a los que están al alcance de su voz. Entonces, no se preocupe, hermano, siga adelante, busque de Dios, pero aquí nos deja la bendición de leer la palabra. Nos da los ejemplos de las cosas que podemos hacer y las cosas que no debemos hacer, porque la Biblia es clara, hay cosas que no podemos hacer. Entonces, busquemos de Dios con el anhelo, viendo el capítulo 10 de lo que es Daniel, nos explica la humillación que él tuvo, o la respuesta que él tuvo, la convicción que él tuvo, y sobre todo, que Dios no se tarda. Y si se tarda, porque es un propósito de Dios. Entonces, tengamos conciencia también de qué estamos hablando con Dios y qué estamos pidiendo. Porque nosotros también tenemos que ser realistas en lo que pedimos. No pedimos conforme lo que Dios quiere. Entonces pidámosle, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que pedir. Señor, qué es lo que tengo que entregar. ¿Qué es lo que necesito yo para buscarte, anhelarte, bendecirte, adorarte en todo tiempo, en todo lugar? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver. Entonces, cada uno de nosotros puede llegar al trono de la gracia, pero hay requisitos. Puede haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenerlo como Señor, y Él vendrá y nos bendecirá, como ha bendecido a mucho tiempo, a mucha gente, en toda la parte de la historia la podemos ver. Entonces, hermanos, preparémonos. El tiempo es corto. Amén. Y Dios está dando estas situaciones para bendecir a muchos y tener la claridad de la visión que se dio, las respuestas que se dio y la profecía que está enmarcada, que se está cumpliendo a cada momento en cada lugar. Dios los bendiga, Amén. hermanos. Gracias. Amén, hermano Ernesto. Muchas gracias. Amén, hermano. Y gracias, hermano Ernesto, por esta participación. Hermano Abel también. Hermano Osvaldo, adelante, por favor. Justamente con hermano Hugo González estábamos hablando este domingo en los intermedios de los servicios, de que cómo hay personas que tienen ataduras espirituales, muchas veces como el alcoholismo, por ejemplo, y sin importar cuánto se les ayude, a veces económicamente o anímicamente, siempre tienen esa lucha que no los deja levantarse.
Y es esa lucha espiritual, tal como lo han mencionado los hermanos, ¿verdad? Como en Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, ¿verdad? Y espirituales. Y muchas veces no podemos, aunque querramos ayudar a estas personas o incluso a personas amadas por nosotros. Y hacemos de todas las cosas, pero lo último que dejamos en la lista ya cuando nada funciona es orar por ellos, ¿verdad? Es ponernos a orar. Y a veces, y eso es lo primero que deberíamos de hacer. Debería ser lo primero que está en nuestra lista. Si usted quiere ayudar a alguien con adicciones, con problemas, no deje de último la oración, déjelo de primero. ¿Tiene usted problemas con su esposo, con su esposa, en su matrimonio? Ore por él, ore por ella. Todo en lugar de ponerse a pelear, no, mejor déjelo y póngase a orar, póngase a batallar, pero en el plano espiritual. Tiene problemas con un hijo que se está perdiendo, que pasa pruebas y cuesta ayudarlo porque ni siquiera obedece, ¿verdad? Ni hace caso. Ore por él, día y noche, batallando de rodillas. No lo dejemos como último recurso, debe ser lo primero. Incluso siempre oramos con alguien por cuando se enferma, ¿verdad? Cuando alguien se enferma, bueno, oremos por él, o por nuestros hijos, ¿verdad? O por nuestros familiares. ¿Por qué no oramos incluso antes de que se enferme? O sea, ore por sus hijos, ore por el futuro de sus hijos, ¿verdad? Por sus esposas. Pero si tienen 5 años, sí, pero no importa, empiece a orar por las esposas que Dios les va a proveer, ore porque ellos se mantengan con salud, ore porque Dios los libre de tentaciones, por su futuro. Comience a batallar desde antes de ver esos problemas, o sea, levante barreras espirituales en su hogar. La oración es una batalla espiritual, tal como lo decía hermano Ernesto, ¿verdad? Y lo han mencionado otros hermanos, contra ejércitos, contra huestes espirituales, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. ¿Hay alguien en su familia que no ha venido a los pies de Cristo? Usted ya le ha hablado, ya ha visto, lo ha invitado a la iglesia, pero no. Ore por él, interceda por él, clame por misericordia para que Dios le abra los ojos y para que conozca y crea el evangelio. Dios tiene el poder. Tenemos que pelear esas batallas, pero de rodillas. Y vemos en Daniel 10 que Dios escucha y responde las oraciones de su pueblo. Y como lo dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. O sea, esto se aplica a nuestra vida de oración también. No nos cansemos, sigamos orando, sigamos batallando y cosecharemos a su debido tiempo si no desmayamos. Entonces esa es la conclusión de esta noche, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Osvaldo. Miren, hermanos, las clases de la semana pasada y esta, maravillosas, ¿no? Maravillosas lo que hablábamos todos aquí, prácticamente de la oración, prácticamente del ayuno y prácticamente de hacerlo y de tomar el ejemplo de Daniel, que en esa oración, en ese ayuno, como decía hermano Osvaldo, no nos cansemos de orar, no nos cansemos. Todos decían, los 4 que hemos expuesto, decíamos lo mismo prácticamente. Yo solo quiero llevarlos a una pequeña ilustración. Imaginémonos cómo es esto del ambiente espiritual. Yo no me lo puedo imaginar, pero voy a tratar de poner un ejemplo quizá terrenal. Imagínese que usted está orando para que Dios lo sane de una enfermedad. Imaginemos que Dios es un médico. Imagínese usted a un médico ahorita, ¿no? Un médico. Pero hay un ejército de personas que están interrumpiendo a ese médico. Él ya escuchó la oración, ya sabe que usted necesita ser sanado. Desde el primer momento que usted se arrodilló, ese médico que es Dios ya sabe que usted necesita ser sanado, pero hay un montón de gente que se interrumpe. Él quiere venir a donde usted está, quiere venir a operarlo, a hacerle esa cirugía, pero la gente se le opone y no lo deja pasar y no lo deja y lo regresa y él quiere llegar y no lo deja. Y no es que eso pase literalmente con Dios. Por eso le dije, mi ejemplo es humano. No puedo yo saber lo que pasa realmente en la vida espiritual. Pero hay ángeles y demonios que pelean. Pero al fin, las fuerzas del bien siempre vencen. Las fuerzas del Señor. Y entonces yo no me puedo imaginar cómo era esa lucha que había 70 días en el hospital, hermano Ernesto Jordán, por ejemplo, ¿no? Que el domingo lo tuvimos en la iglesia y lo pasamos al frente, oramos por él y pues él contó un breve testimonio, ¿no? 70 días. Yo no sé qué fuerzas espirituales estaban peleando contra la salud de hermano Ernesto,
No sé, que de un infarto llegó a los pulmones, una bacteria, después al hígado, después al riñón, después al tubo digestivo, etcétera. Tanta cosa, yo no sé. Pero mi ejemplo carece de sentido real, ¿verdad? Pero que yo no puedo imaginar lo que pasa en el mundo espiritual. Pero algo así pasa. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sigamos orando, sigamos clamando, como la mujer del flujo de sangre, que le anunciaron que Jesús venía al pueblo y dijo a ella, si tan solo logro tocar el borde del manto de Jesús, la camisa de Jesús, la chaqueta, yo seré sana. Pero no la dejaban, no la dejaban. Los mismos discípulos decían, Señor, mira, pero alguien me tocó, poder salió de mí, no, hombre, te toca a toda la gente, si estamos en un tumulto de personas. No, este fue diferente. Hermanos, cuando oramos nosotros con fe, con la confianza plena en Dios, nuestra oración es diferente y tocamos al Señor para que Él responda a su debido tiempo. ¿Habrá preguntas, hermanos? Tenemos unos 3 minutos para preguntas, respuestas, comentarios o finalizamos. Aprovecho para felicitar públicamente a hermano Ernesto Jordán, que mañana estará cumpliendo un añito más de vida. Que siga cumpliendo muchos más. Adelante, hermana Albina. Buenas noches. Sí, precisamente de eso tenía yo un comentario porque pues ya escuchamos a hermano Abel la clase anterior, como él nos explica y nuevamente lo reafirma hoy, que en realidad fue Jesús quien vino a dar la respuesta a Daniel, ¿verdad? En otras ideologías se considera que puede ser un ángel, el ángel Gabriel, ¿verdad? Entonces aquí me surge algo, no es una duda, solo quiero hacer el comentario. Eh, Jesús tiene autoridad sobre demonios, sobre potestades. ¿Cómo es que estos pueden detenerlo a él al traer esta respuesta? Por eso es que probablemente se sugiere que no era él, sino era un ángel. Eso, gracias. Ok, gracias, hermana Albina. No es que lo detengan a Jesús porque ellos quieren, sino porque es plan de Dios, hermana Albina. Jesús fue a la cruz. Voy a poner el ejemplo de Jesús en primera persona, ¿no? Porque en esta oración de Daniel, pues obviamente la Biblia no aclara si es Jesús, aunque ya podemos enfatizar que sí lo es, el ángel de Jehová. Pero pongamos el ejemplo de Jesús en la cruz, él en primera persona. Físicamente Jesús en la cruz. ¿Por qué fue a la cruz si era Jesús? Y esa era una de las tentaciones del diablo, ¿no? Si eres hijo de Dios, lánzate y los ángeles vendrán y no te harás daño, etcétera. Y clama, le dijo el otro ladrón. Y si tú eres hijo de Dios, clama pues y libéranos a todos. Pero Jesús no es que se deje amedrentar ni que se deje dominar por las fuerzas del mal, sino que es el plan de Dios, específicamente el tiempo de Dios, el cronos de Dios que está operando cuando esas cosas suceden. Entonces es porque hay un tiempo específico y oportuno para que Dios obre y por eso sentimos que a veces se retrasa todo. Dice la Biblia puntualmente en Daniel capítulo 10 que desde el primer día que él se arrodilló, sus oraciones fueron escuchadas. Ya se sabía en el cielo cuál era la respuesta. Pero toda esta situación de pleito entre las fuerzas demoníacas y angelicales era porque así debería de ser según el plan de Dios. En la soberanía de Dios permite que así suceda. Y Dios permite que así suceda para probar nuestra fuerza, nuestra valentía y nuestra constancia. En el caso de Jesucristo, no es que sea dominado jamás. Dios no puede ser dominado por las fuerzas del mal, ni tentado ni siquiera, pero ni dominado. Así que es plan de Dios. Y eso sucede justamente con lo que pasó con Jesús en la cruz, ¿no? Un plan de Dios puntual, específico, que llevó, si queremos verlo de esa manera, a Dios mismo a morir. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Si es Dios. Pero era su plan libertador. Hermana Celeste. Muy buenas noches, pastor. Bendiciones, hermanos. Sí, con respecto a lo que decía la hermana, ¿verdad? En Efesios 6:12 dice que nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las regiones celestes, ¿verdad? Contra potestades de maldad.
esa lucha pues es constante, continua y cada uno pues la hemos experimentado en menor o mayor grado. Jesús siempre va a pelear nuestras batallas. Lo que a mí me parece maravilloso es que él le dice, pues, el único que peleó conmigo, ¿verdad? Que me ayudó fue Miguel, vuestro príncipe. O sea que también hay ángeles puestos de parte del Señor en lugares, ¿verdad? Donde hay principados de maldad, pero también de parte de Dios, porque está ese contraataque, ¿verdad? Está esa protección divina, ¿verdad? Y creo que más que el retraso de la respuesta, ¿verdad? Que no fue retraso porque Dios no se retrasa, era más el corazón de Daniel, ¿verdad? La perseverancia para mostrarnos a nosotros la perseverancia, la resistencia. Le dice, aliéntese tu corazón, ¿verdad? Sé valiente. Él le da aliento, él lo fortalece, pero aparte le hace saber a Daniel que él también tiene que esforzarse, que él también tiene que tomar fuerza, ¿verdad? Y que es lo que a veces nos toca a nosotros y es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Porque cuando estamos enfermos, cuando estamos desanimados, cuando estamos bajo ataque, bajo presión, ¿verdad? Bajo circunstancias difíciles, pues es muy fácil desanimarse, ¿verdad? Y entonces pero esto es maravilloso porque el saber que si perseveramos, si continuamos, si nos mantenemos firmes, si somos valientes, si nos revestimos del Señor, ¿verdad? Y tomamos del poder de su fuerza, pues el Señor está de nuestro lado y aunque pareciera tardanza, es para salvación su respuesta. Amén. Amén, hermana Celeste. Mire qué gloriosa respuesta maravillosa. Dios cuando se tarda, dice hermana Celeste, según lo que comprendemos todos en la porción, no es porque Él quiera tardarse, sino es porque Él, primero ese es su plan soberano, su tiempo, y después es porque quiere mostrarnos a nosotros algo. Él quería enseñarle a Daniel algo. Hermano Abel. Sí, muchísimas gracias. Sí, el martes pasado yo también mencionaba que en lo personal, cuando uno lee que el príncipe de Persia se le opuso al Hijo del Hombre, uno dice, de plano no es Jesucristo, porque ¿cómo es posible que un ángel maligno logre oponerse, ¿verdad? Humanamente hablando, todos pensamos lo mismo, yo también lo pensé, pero ya cuando uno ve que era el Hijo del Hombre, no hay nadie más, solo Jesucristo es el Hijo del Hombre, como Con ya lo ese estudiamos, título. entonces correcto, ahí ya despeja uno las dudas. Y además no era el ángel Gabriel, porque en Daniel 9:21 en adelante dice que el ángel que se le apareció a Daniel para darle la interpretación de las 70 semanas, sí era el ángel Gabriel. Y cuando el ángel Gabriel se le apareció, a Daniel no le pasó nada, no se desmayó ni nada. Pero cuando se le apareció el, el que tenía semejanza al Hijo del Hombre, Daniel cayó desmayado, igualito como cayó Juan, cayó como muerto, ambos. Daniel y Juan cayeron como muertos a sus pies. Y Daniel le dijo a este semejante al Hijo del Hombre, le dijo, Señor, 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 3 veces Señor. Solo a Jesucristo se le puede llamar Señor. ¿Por qué? Porque también en Apocalipsis capítulo 19 dice que otro ángel se le apareció al apóstol Juan. Y dice Apocalipsis 19 Juan se postró ante él y le dijo el ángel, mira, no lo hagas, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. O sea, solo ante Amén. Jesucristo se puede arrodillar uno. Y en este caso, en Daniel 10, Daniel cayó a sus pies. Ante Jesucristo nada más se puede arrodillar uno. Bendiciones, hermanas y hermanos. Amén. Gracias, hermano Abel. Gracias a todos los que han participado, hermana Elvira, hermana Celeste, y a todos los demás hermanos congregados aquí esta noche. Padre bendito, te agradecemos porque nos has dado el privilegio de estar en esta clase de Daniel capítulo 10. Ya nos quedan solo 2 capítulos y 4 o 5 clases para terminar este diplomado. Ayúdanos a llegar al final, Señor, y a comprender un poquito más de tu palabra. Hoy hemos aprendido en una clase maravillosa de cada uno de nuestros hermanos expositores la conclusión que debemos orar.
que debemos ayunar, que nuestras oraciones sí son escuchadas desde el primer momento que las hacemos, pero que muchas veces hay ángeles y demonios que luchan y luchan y luchan, no porque a ti se te pueda vencer, sino porque tú quieres enseñarnos algo mientras esa espera y esa lucha se genera en el ambiente espiritual. Nuestra lucha es contra principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad en los aires, pero nuestra victoria es porque tú mismo, Señor Jesucristo, estás con nosotros. El ángel de Jehová campa alrededor de nosotros y nos defiende y nos defenderá por siempre. Tenemos la victoria ya de parte nuestra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, hermanos, el domingo en la IBG. Los amo, Dios les bendiga, cuídense mucho y estamos para adelante siempre con Cristo. Feliz cumpleaños, hermano Ernesto. Ay, nos guarda un pedacitito de pizza o de pastel. Bye, bye. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Hermano Mauricio. Buenas noches, Feliz noche, hermano. Buenas noches, hermanos. Feliz cumpleaños, hermano Nieto. Gracias, Dios los bendiga, se los agradezco mucho. Feliz noche, hermanos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.